La majestad de Jehová, Salmo 93. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Amén. Bendito Padre Amén. celestial, bendito Padre celestial, que su morada está en lo alto y sublime de los cielos. Sus hijos, nos dirigimos en este momento aquí de rodillas ante nuestro Creador, ante nuestro Hacedor, gozosos de que nos haya permitido en este santo día, sábado santo, la vida, que nos haya extendido tiempo de gracia para reunirnos, para estudiar, para continuar, Señor, fortaleciéndose nuestra fe por su grande misericordia, que nos permite reunirnos y nos ha permitido los recursos para poderlo hacer. También, Señor, gracias, porque sabemos que el Espíritu Santo está llevando a muchas personas a escuchar los estudios de este canal y llevará a muchas personas en el futuro a hacerlo. Gracias, bondadoso Señor, y rogamos que el Espíritu Santo sea en ellas y en cada uno de nosotros, concediéndonos la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento, para no ser movidos nunca por estos vientos de doctrina. Gracias, bondadoso Padre, por mis hermanos, las visitas que en este momento nos acompañan. Gracias porque por su grande misericordia, por su gran bondad hacia cada uno de nosotros, hacia cada uno de nuestros familiares, estamos reunidos y en el corazón de cada uno hay alegría y gozo. Lo agradecemos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, Amén. un feliz santo sábado para todos, muy gozosos, muy contentos de nuevamente podernos reunir en las horas sagradas de este santo sábado. Y bueno, vamos entonces a tener nuestro libro pendiente para mirar y como decía nuestro hermano, seguir la lectura y poder, por la obra del Espíritu Santo, ir entendiendo y comprendiendo esta verdad sublime para este tiempo. Una verdad que nos va a preparar para poder compartir con tantas personas que han escuchado por mucho tiempo engaños, mentiras, fraudes, y van a poder, por la misericordia del Señor, salir como en un tiempo también el Señor nos lo permitió a nosotros. Así de que, hermanos, vamos a iniciar el estudio del libro que hemos venido estudiando. La palabra se hizo carne. 100 años de cristología en el adventismo del séptimo día. La cristología es la ciencia, es el estudio dedicado a la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Este estudio lo inició su autor, el pastor Ralph Larson, desde el año 1852, revisando todos los materiales que hasta el momento para él estaban disponibles, 1852 a 1952. Nosotros vamos en este recorrido en el año 1936.
cuando se finalice, perdón, vamos en el año, sí, 1936, cuando se finalice esta fecha hasta 1952, hemos terminado como lo ha caracterizado, como lo ha llamado el autor del libro, el periodo en donde se dio el último brillo de claridad y unidad en el estudio, en la doctrina de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Ya después de 1952, como veremos más adelante, empiezan a aparecer publicaciones totalmente contrarias hasta de lo que nosotros venimos estudiando. Las citas que hemos venido estudiando del espíritu de profecía y de los pioneros de esa época, hay total unidad, absoluta unidad en cuanto a la naturaleza humana caída de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar en donde quedamos en la página 107. Y el sábado anterior hicimos el estudio de esa filosofía griega pagana de la predestinación, también llamada determinismo. Hicimos la lectura sobre cómo podíamos vencer la herencia, porque la expresión nacido para ser malo, pues le está indicando a las personas que están en este error que la herencia no se puede vencer, que el medio que rodea a una persona es tan fuerte que tampoco podemos vencer estas influencias y que definitivamente, pues, como hemos nacido para ser malos, seguiremos malos hasta el último momento, quizás confiando o esperando, si es que esperan al Señor Jesús, su regreso, su segunda venida, de que en ese momento el Señor quitará esa carga con la que, según ellos, hemos nacido de ser pecadores, y entonces el Señor nos transformará. Ya nosotros sabemos que eso es absolutamente una mentira, un error, una doctrina de demonios. También leímos cómo el Señor Jesús, según el versículo de Filipenses 2:17, que dice que Él se despojó a sí mismo de su gloria y tomó sobre sí la naturaleza de un siervo al hacerse un hombre como cualquier otro hombre. Entendiendo esta última expresión como cualquier otro hombre, no en el sentido de que haya sido un hombre pecador, un hombre indigno como lo somos nosotros, pero sí como cualquier otro hombre en su naturaleza, es decir, al haber tomado la naturaleza humana caída. Y luego hablamos acerca de lo que es la gracia. La gracia de Dios es suficiente para vencer la herencia. La gracia de Dios es suficiente para vencer el medio, las dificultades de un entorno hostil. Esa gracia, ese perdón que el Señor nos ofrece junto con los, los instrumentos, digamos, las herramientas que el Señor concede para ser vencedores, porque así habla la Biblia. El Señor le habla a los vencedores, eh, hablando de las promesas que tiene el Señor, las bendiciones para los vencedores. Entonces hoy vamos a tomar el título El remedio para el desespero. El remedio para el desespero, página 107. En cualquier momento, hermanos, tienen ustedes la oportunidad para participar y hacer aclaraciones, hacer ampliaciones, con el mayor gusto, hermanos.
que es una invitación. Entonces, vamos. Dice, sin un Jesús Salvador, las vicisitudes de la vida causan desesperación en el corazón del individuo. Si la vida de un individuo transcurre o va transcurriendo sin un Salvador, sin haberlo aceptado, sin haberlo conocido, o conociendo a un falso Salvador, a un falso Cristo, dice que las vicisitudes de la vida causan desesperación. ¿Y cómo vemos al mundo en general, hermanos? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo vemos a las personas que tenemos quizás muy cercanas, que nos rodean? ¿Cómo vemos a las personas? Desesperadas, ¿no? Hoy Hermana en día, Ángel, buenos señora, días, Dios la buenos bendiga. días, Ángela. En estos días hablando con una persona que decía que él lo tenía todo, pero que él sentía que le hacía falta algo, que él a veces se deprimía. Y entonces mi hija le dijo, a usted lo que le falta, y bueno, mi hija y yo le dijimos, a usted lo que le falta es buscar del Señor Jesús, buscar de Dios, porque hay personas que se suicidan teniéndolo todo, teniendo comodidades, teniendo empresas, pero que les falta lo más importante, que es la comunión con Dios. Gracias, hermano. Gracias, hermana Ángela. Así es. Y yo que tengo la oportunidad de estar rodeada de muchos niños, de muchos jovencitos, se va uno dando cuenta que tiene al frente personitas que ya están siendo medicadas porque sufren de depresión y uno los ve hasta muy queridos, muy bonitos físicamente, muy sanitos por fuera y, y no saben el por qué están así, ni ellos ni mucho menos los papás. Y entonces la solución es llevarlos a que los mediquen. Niños que hasta ahora están empezando, dice uno, a vivir. Y muchas personas termina uno enterándose de que tienen que tomar pastillas para dormir, porque cuando la noche llega los acosa un desespero, una angustia. Y como decía nuestra hermana Ángela, el remedio es tan al alcance de todos. El remedio es gratis. Un remedio que no deja secuelas como lo dejan esas terapias, esas medicaciones, porque mientras estemos en esta vida, pues estaremos rodeados de vicisitudes, como dice aquí. Siempre tendremos preocupaciones, siempre tendremos días de crisis, porque algo pasa. Nos pasa a nosotros, a nuestros seres queridos, a nuestros parientes, a nuestros amigos, y la gente se desespera. Pero cuando el Señor, nosotros nos hemos aferrado a las promesas, nos hemos aferrado de la mano poderosa del Señor, estas vicisitudes pasan de una manera diferente. Las podemos pasar de una manera diferente, confiados de que no estamos solos, porque el Señor lo ha prometido que no íbamos a estar solos. Confiados de que hay un Dios, como dice en el Salmo que leímos, que el Señor está en las alturas y es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más poderoso que las recias ondas del mar, y que Él está en un trono y Él es eterno. Eso nos da a nosotros la tranquilidad y sentimos cómo su mano nos sostiene al pasar estos momentos de dificultad, de crisis. No hay remedio que lo pueda sacar de esta situación a no ser Dios. Las personas que tienen esta desesperación en su corazón porque viven sin un Salvador,
No hay más remedio que lo pueda sacar de esa situación que no sea Dios. Amén, hermana. Perdón, hermanita. Yo tengo una Sí. amiga aquí en Tame. No sé si le puedo informar. Aquí en Tame, Arauca, porque ahorita me encuentro aquí en Tame, Arauca. Y ayer hablando con ella, tiene un niño pequeñito, está apenas en primero de primaria. Y me comentaba que el niño tenía que llevarlo a psicólogo porque el niño ya vive frustrado y todo. Entonces, de verdad, hermana, que el único que puede sacarlo a uno de todas esas cosas es Dios. Pero la gente no entiende, la gente le habla a uno, no todos, pero la gente no entiende y la gente dice que eso, que el sábado es algo muy, que eso es, que es algo que no está bíblico. Le digo yo, sí, sí está bíblico. Lo que pasa es que no lo han entendido, que no, que eso es de la ley mosaica y eso le contradicen a uno, hermana. Es algo tan complicado con las personas que no han podido entender de Dios, que conocen y no conocen a Dios. ¿Porque no lo conocen? Porque si lo conociéramos todos, si lo conocieran, entonces aceptaban los mandamientos, pero no lo aceptan, hermana. Entonces es como muy complicado. Es Entonces duro, necesito un consejo, hermana, para hablar con ella. hermana, yo no sé, a veces pienso que cuando nosotros hablamos con las personas, es algo pues que yo tengo muy personal, no sé si usted pueda estar de acuerdo, los hermanos, pero a veces uno es muy suavecito, como muy delicadito, porque de pronto la lastimo, la hiero, y pues tampoco el objetivo es ir a lastimar a nadie, pero a veces toca decirle la verdad y eso les va a lastimar y herir. Todas esas ideas de que eso es ley mosaica, que día por año, ¿no? Y bueno, todo lo que pasa, eso hay que decirles, eso es satánico, eso es doctrina de demonio, eso se lo está inspirando el autor de la mentira, ¿sí? Como para sacudir de pronto, como para estremecer, porque a veces es necesario que el Espíritu Santo nos sacuda, nos estremezca. En alguna parte del Espíritu de Profecía dice como que nos apliquen, como si nos aplicaran choques eléctricos y despertáramos, ¿sí? Entonces, con la palabra en la mano, hay versículos muy claros que para ellos serán fuertes, pero que es la verdad. Nacido para ser malo, compendia este desespero del corazón. La palabra compendia quiere decir resume o sintetiza este desespero en el corazón. Si una persona, la gran mayoría de las personas están bajo esta filosofía satánica, aunque nunca expresen esta frase, nacido para ser malo. Cuando una persona dice es que uno no puede dejar de pecar, está diciendo es que yo nací para ser malo, porque ¿qué es pecado? Es violar la ley, es transgredir la ley y eso es malo, eso es maldad. Entonces, la mayoría de la gente está creyendo eso, están bajo esa filosofía. Y esa es la causa del desespero de su corazón, porque para ellos no hay esperanza, para ellos están sometidos por herencia, por influencia del medio. No conocen al verdadero Jesús, no entienden qué es la verdadera gracia. Y eso es lo que le está pasando a todas las personas que en este mundo están desesperadas. Pablo describe la condición del hombre carnal sin Dios en este texto que vamos a leer. El apóstol Pablo describe la condición del hombre carnal. El hombre carnal pues tiene una mente carnal donde no puede, no ha entendido, no ha conocido al verdadero Cristo, no conoce lo que es la verdadera gracia, porque se está confundiendo con libertinaje o con otra condición. Y dice, esto está en Efesios 2:12, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, estando alejados de la comunidad de Israel.
y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la condición de quien ha aceptado la filosofía de que nací para ser malo, de que nací pecador. No hay remedio. Como nací pecador, yo no tengo la culpa. Quien me hizo pecador es el culpable, ¿no? Por lo tanto, mi vida ya está determinada por circunstancias que escapan de mi control humano. Todo eso es lo que la gente piensa o siente, expresa. Y por lo tanto yo no voy a ser responsable. Yo no soy responsable porque yo nací pecador, me hicieron así y pues en últimas, quien haya determinado estas cosas es la causa, es el causante de todo lo que sucede en mi vida. Eso lo están expresando todas las personas que están predicando y engañando a los demás con la falsa doctrina de la naturaleza impecable de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo dice que en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Qué significa, hermanos, que en aquel tiempo estabais o estábamos sin Cristo? ¿En cuál tiempo? En el tiempo cuando no conocíamos esta verdad, cuando estábamos en nuestros pecados, eh, no lo habíamos aceptado todavía, sí, no teníamos este conocimiento. Ya ahora eh, lo tenemos, ¿sí? Y tenemos esa esperanza y no nos podemos desesperar. O sea, por lo tanto, las personas se desesperan y dicen, bueno, yo nací así, no se podía hacer nada y ya, ¿cierto? Pero ahora tenemos este conocimiento y tenemos a Cristo como nuestro ayudador, como el que nos va a fortalecer cada día. Tenemos una provisión muy grande también, que es el Espíritu del Espíritu Santo. Entonces, él está hablando en ese entonces, cuando ellos eran gentiles, que estaban alejados de la comunidad de Israel y Israel los tenía como inmundos, ¿sí? Porque no se podían acercar al templo, no se les podía predicar esas verdades, no tenían el derecho a escuchar la palabra de Dios, de ir allá a las sinagogas, bueno, en ese entonces, pero ahora pues esto nos aplica también a todos nosotros, porque antes estábamos sin Cristo, ¿sí? Alejados de la comunidad de Israel, por así decirlo, y no teníamos este conocimiento. Gracias. Además, hermanita Argenis, yo lo aplicaría a nosotros cuando estábamos en la corporación adventista y creíamos en un falso Cristo, en un Cristo inmaculado, en un Cristo que no está en la Biblia. En aquel tiempo estábamos sin Cristo y es una realidad. Estábamos creyendo en un falso Cristo que nos salva. Estábamos sin el verdadero Cristo, pero gloria a Dios que ahora estamos en el verdadero. Gracias, hermano Carlos. Sí, aquí el apóstol Pablo les está escribiendo a los efesios y ahí en el libro, la carta a los efesios, eh, nos dimos cuenta de que quiénes eran los efesios, que tenían sus dioses. Habla de la diosa Diana, Diana de los efesios, idólatras. Cuando dice alejados de la comunidad de Israel, pues no conocían las escrituras, no conocían a ese Dios que de pronto ellos buscaban en otras, en ídolos, en imágenes. Eso sucede con estas personas. Y como dice nuestro hermano, nosotros también pasamos por ahí, no solamente antes de conocer el Evangelio, sino cuando llegamos a un lugar donde todo fue cambiado, las doctrinas puras del adventismo fueron reemplazadas por las
falsas de un mundo evangélico que cayó por no haber aceptado el llamado del primer ángel del Apocalipsis. Y ahora, pues tristemente, todas las iglesias están unidas a la madre, a la originadora de todas estas falsedades, a las que a esa madre que ha promovido y que embriaga al mundo con ese cáliz lleno de mentiras. Entonces, estos efesios alejados de la comunidad de Israel, nosotros cuando estamos por ahí, cuando estábamos por ahí sueltos como judíos errantes, caminando de un lado a otro, de viento, de doctrina en otro lugar, estábamos alejados de la comunidad de Israel. La comunidad de Israel para nosotros ahora es nuestro grupo, nuestros hermanos con los que estamos unidos en una sola fe, en la verdadera doctrina, y extraños a los pactos de la promesa. El apóstol Pablo está diciendo, no conocían los pactos de la promesa, no conocían la ley del Señor, no se había establecido un pacto como el Señor desea establecerlo con cada uno de nosotros. Y todo eso los llevaba a no tener esperanza, dice, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la situación de las personas que están bajo esta filosofía, nacido para ser malo. ¿Pueden ustedes imaginar un individuo más desamparado que el hombre que siente que él ha nacido para ser malo? Es una condición desesperante, hermanos, porque es como llegar a un punto donde no hay salida. Imaginémonos que necesitamos salir de un lugar por algún peligro, por lo que sea, y no podemos salir por el lugar donde hemos entrado, sino que tenemos que obligatoriamente salir por otro lugar y no hay salida. Es una condición desesperante, porque si yo estoy bajo esta filosofía y siento que mi vida pues va rumbo a un despeñadero y yo quiero salir y no quiero seguir por este camino, pero me han enseñado que nací así, que soy pecador, que nací para ser malo y yo no puedo hacer nada. Ni sé tampoco quién me puede ayudar. No busco al que me puede liberar de esta situación, pues esa es una situación que dice acá el autor del libro, que es una condición en el que el hombre se siente el más desesperado. Y este es el resultado de sumergirse en la duda. Y aún lo que dice acá, y en fallar en conocer a Cristo. Hemos estado reiteradamente hablando de esto. Si fallamos en conocer al verdadero Cristo, al verdadero Salvador, estamos sumergidos en dudas, estamos sumergidos en tinieblas, como en alguna parte lo comparan, como las hojas que van y vienen por el viento. Y el apóstol Pablo agrega, ahí ya en el versículo 13 del mismo capítulo 2 de Efesios, dice, pero ahora en Cristo Jesús, aquellos que estuvieron lejos son hechos cercanos a Dios, a través de la sangre de Cristo. Este es el remedio para el desespero de estos individuos que están sin un Salvador, como lo dice el inicio de este párrafo, para aquellos que sienten que no hay esperanza,
pero ahora en Cristo Jesús, todos nosotros que estuvimos en algún tiempo lejos de Dios, ya sea porque no conocíamos, ni siquiera nadie nos había hablado del Evangelio, o porque estuvimos en el lugar equivocado, ahora somos hechos cercanos a Dios a través de la sangre de Cristo, a través de conocer al verdadero Salvador en su verdadera naturaleza, esa naturaleza humana de nuestro Señor como la nuestra, como nos lo enseña el libro de Hebreos, nos lleva a entender cómo el Señor Jesús nos puede entender completamente. Nos lleva a entender cómo Él nos ha dado el ejemplo que nosotros debemos seguir para vivir una vida cristiana victoriosa. Nos lleva a entender que Él es nuestro sustituto, que Él tomó el lugar nuestro. Nos lleva a entender que Él es nuestro sumo sacerdote, nuestro verdadero mediador, que no hay absolutamente ningún ser humano que es al que las personas acuden, los llamados santos, ¿sí? Y los toma como mediadores. Ni siquiera los ángeles. Ellos tienen un ministerio y son enviados en nuestra ayuda, en nuestro socorro, pero ellos no son nuestros mediadores. Es el conocer el verdadero Salvador nos lleva a entender que nuestro Señor Jesucristo no podría ser nuestro Salvador, nuestro Redentor, si no hubiese tomado la misma naturaleza que el hombre, ese hombre que Él venía a salvar. Entonces, cuando el apóstol Pablo, cuando el autor dice, si alguien se sumerge en la duda y falla en conocer a Cristo, el remedio es ir al verdadero Cristo, porque Él es el que nos acerca, nos hace cercanos, nos acerca a Dios, porque Él como mediador es el puente que hay entre Dios y los hombres. No hay absolutamente ningún otro mediador, y lo expresa la palabra, lo dice el apóstol Pedro, que creo que es en Hechos, que no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Para que Jesús pudiese ser un pariente cercano. ¿Para quién? ¿Para quién él fue para quién era él el pariente cercano? Hermana Argenis, Hermano Jairo, buenos días. sí, hermana, el que habla de que no hay ningún otro mediador es el apóstol Pablo en el libro de Hechos 4:12. Hechos 4:12. Y que en ningún otro hay salvación sino en Cristo Jesús. Gracias, hermano. Para que Jesús pudiese ser un pariente cercano para los desamparados pecadores, porque eso es, en esa condición se siente la persona que tiene en su corazón esas grandes dudas, esa grande mentira y falsedad de que nacimos para ser pecadores, por lo tanto he nacido para ser malo. Se sienten desamparados, solos. Para que el hombre pudiese salir de esa condición, ¿qué fue necesario? Fue necesario que el Señor Jesús fuese hecho en semejanza de carne pecaminosa. ¿Qué le podemos decir a una persona que dice en semejanza de carne pecaminosa? ¿Cómo le podemos explicar? Porque es que hasta los mismos pastores de la iglesia de la Corporación Adventista le enseñan a sus feligreses
que cuando se dice carne pecaminosa, quiere decir que nació pecador. Porque así me lo dijo una feligrés de la corporación, que el Señor Jesús no pudo haber nacido en esa naturaleza pecaminosa, porque pecaminoso quería decir pecador. Entonces ya nosotros hemos aprendido que la palabra pecaminoso no quiere decir nacer pecador, quiere decir que se nace con las tendencias al pecado, tendencias que el Señor Jesucristo nos dio el ejemplo que se debían controlar, las tendencias biológicas, las tendencias que por naturaleza como seres humanos tenemos. Y Él nos dio el ejemplo, no solo de cómo controlar esas tendencias biológicas, sino cómo eliminar las que ya son tendencias depravadas, corruptas. Bueno, pasamos entonces a la página 108, hermanos. Acordémonos que estamos por terminar el año 1936 y quedan todavía 16 años en los que vamos a ver hasta 1952, en que vamos a seguir viendo absoluta unidad y claridad en cuanto a la doctrina de la naturaleza humana caída de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes han venido? ¿Quiénes son los que publicaron todo este material que el pastor Ralph Larson nos compartió? Cómo el Señor iluminó a este hombre para hacer este estudio, esta investigación. ¿Quiénes son los que hemos venido leyendo nosotros? ¿A quiénes? Hemos venido leyendo los escritos del espíritu de profecía, es decir, la profeta del Señor Elena White. Hemos venido leyendo los escritos que se hacían en revistas, en periódicos importantes en el mundo adventismo en esa época, como fue la Review and Herald, Signos de los Tiempos. Y allí escribían presidentes de conferencia, secretarios de conferencia, editores de las revistas. Y sabemos quiénes eran los editores. No eran personas que no estudiaban la palabra, que no la conocían. Eran personas que además de que estaban compartiendo, la gran mayoría de ellos, los escritos y las conversaciones y los estudios, las reuniones con la profeta del Señor, eran personas dedicadas al estudio, al servicio en la obra del Señor. Porque ahora para que una persona esté predicando la verdad, entonces, ¿qué hacen los feligreses? Y van y le preguntan al pastor que escuchó que tal persona dijo esto. Entonces, lo primero que le van a decir es, no, es que esas son personas que no han estudiado. Eso no estudie personas. Para que alguien pueda predicar tiene que haber, por lo menos, haber hecho un curso, una capacitación en teología. Los que estamos leyendo los escritos no eran cualquier persona, hermanos, eran personas dirigidas por el Espíritu Santo, escritos de la profeta del Señor, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, pasamos a la última cita de 1936. Un Salvador que puede entrar en cualquier experiencia de la humanidad. Ese es el Salvador que nosotros hemos conocido y estamos conociendo. Un Salvador que entró en cualquier experiencia, porque dice Hebreos, fue tentado en todo de la humanidad, que sería tocado con los sentimientos de la enfermedad humana. Ese es el que venía y el que vino. Un Salvador no extraño a nuestra naturaleza, sino un Salvador con la misma naturaleza humana caída. Entramos a 1937, hermanos.
Cristo conocía por experiencia cuáles son las debilidades de la humanidad. Es una cita que la hemos leído en muchas ocasiones. Él no conoció la experiencia porque uno puede conocer la experiencia de muchas personas, quizás leyendo los escritos de una persona o viendo algún video, alguna película sobre la historia, lo que sucedió en la vida de una persona. Pero el Señor Jesús conoció la experiencia y las debilidades de la humanidad en su propia carne, en su propia vida, porque tomó nuestra propia carne, nuestra propia sangre y huesos, como dice Hebreos. Jesús es nuestro hermano mayor. Él se ha unido a sí mismo, a su familia. Al ser nuestro hermano mayor, se hace parte de nuestra familia humana. Al tomar la naturaleza humana caída, se hace parte de esta familia. Sobre la tierra, con ataduras que nunca serán quebradas. ¿Por qué no serán quebradas esas ataduras, hermanos? ¿Cómo se unió a su familia sobre la tierra con ataduras que nunca serán quebradas? Seguirá conservando su forma y sus señales, las señales del Del martirio, de la martirio. cruz. Sí. Ujú. Él participó de carne y sangre y se vistió a sí mismo con humanidad para que Él pudiese ser uno con nosotros. Él no se mantuvo lejos de nosotros. Él no vino a mirarnos desde lejos, a ver cómo era nuestra vida, mirándonos el sufrimiento, el dolor, la angustia. Él no vino a mirarnos de lejos, porque Él tomó sobre sí mismo nuestra naturaleza. Es decir, Él vino a participar de lo que como hombre nosotros hemos experimentado. Él sintió dolor, Él lloró de tristeza, sintió angustia, oraba al Padre porque se acercaban esos días duros, hambre, sed, persecución. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, de ser parte de nosotros, de nuestra familia humana. Por lo tanto, no debiéramos. Yo sé que a nosotros ya no nos pasa eso. Quizás cuando uno empezaba a conocer, a acercarse a una iglesia cristiana, generalmente la gente tilda, la gente hace comentarios, hace comentarios de pronto fuertes, ¿no? Entonces la gente a veces oculta que es un seguidor de Jesús. Nosotros debemos llevar ese nombre con un honor y con una responsabilidad tan grande, porque lo debemos dejar en alto y jamás avergonzarnos de ser llamados cristianos o seguidores de Jesús. El Hijo de Dios asumió la humanidad con todas sus debilidades debidas al pecado. Pero debidas al pecado no porque se hubiera nacido pecador, sino porque esta naturaleza tiene estas debilidades, estas tendencias. Cristo tomó la forma y las debilidades del hombre caído. Entonces, no solamente tomó la forma humana, sino que en su naturaleza humana caída también tomó las debilidades
de esta naturaleza. Cristo fue un hombre. Él llevó nuestra carne y soportó nuestras enfermedades. Nuestro Dios habita con los hombres. Por eso el nombre que se le fue dado, que se le fue dicho, Emmanuel, Dios con nosotros, habitó. Y no habitó desde lejos. Él habitó en el mismo cuerpo, en la misma naturaleza humana. Él se manifestó en la carne y el Verbo se hizo carne. Él se degradó hasta donde nosotros estábamos. ¿En qué sentido él se degradó? No porque hubiese cometido pecado, porque el pecado produce degradación. No, se degradó en el sentido de haber tomado esa misma naturaleza, no la de Adán recién salido de las manos del Creador, sino la de Adán después de que transcurrieron 4000 años de pecado, para que nosotros pudiésemos ser levantados hasta donde Él está. Él toma esa naturaleza con el fin, con el propósito de levantarnos hasta donde Él está como Dios. Él participó de nuestra naturaleza humana para que nosotros pudiésemos ser participantes de su naturaleza divina. ¿Cómo podremos nosotros ser participantes de su naturaleza divina? ¿Nos vamos a hacer dioses? ¿Cómo podemos participar de su naturaleza divina, hermanos? Siendo fieles como Él fue, siguiendo su ejemplo en todo, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos, como dice Él, ser santos, como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, debemos de ser obedientes. Por eso Él, siempre lo hemos dicho, lo hemos repetido 1000 veces, de que debemos seguir su ejemplo en todo, ¿sí? Gracias, hermano. Gracias, hermana Manuela, sí. Siendo victoriosos por medio de Él, por medio de su gracia, podremos ser participantes de su naturaleza divina. Él nació virgen, nació de una mujer que también tenía nuestra misma naturaleza. Y así asumió nuestra naturaleza humana, porque desde que existe el planeta y desde que el pecado entró al mundo, los hijos que nacen con la misma naturaleza que sus padres les han heredado, les ha transmitido. Uno no puede transmitir lo que no tiene. ¿Y qué no tenía María? No tenía naturaleza humana impecable ni divina. Una mujer especial, sí. Por eso el Señor la toma. El Señor vio en ella una mujer humilde, dispuesta a esa labor que ella tenía que realizar como la madre de Jesús, como la madre del niño que nacería como hombre. Entonces, dice, Él nació de una virgen y de esa forma asumió nuestra naturaleza humana. Y hay esta cita, la hemos leído en muchas ocasiones, una cita del Espíritu de Profecía, creo que es del deseado de todas las gentes. Dice, habría sido un infinito sacrificio para el Hijo el haber tomado la naturaleza del hombre antes de la caída del Edén.
si el Señor Jesús hubiese tomado la naturaleza antes de la caída allá en el Edén, habría sido un sacrificio infinito o una gran humillación, porque el hombre fue creado menor que los ángeles. Pero el Señor no tomó esa naturaleza. Aquí dice, pero el Hijo se degradó aún más. Si era un infinito sacrificio tomar la naturaleza impecable, si era una humillación tomar esa naturaleza impecable, pues se degradó aún más, hizo un sacrificio aún más bajo, porque tomó, fue la naturaleza caída. Él nació en semejanza de hombre pecaminoso y se hizo un siervo entre los hombres. Jesús tomó sobre sí las debilidades de la carne y ya tenemos claro cuáles son esas debilidades. Las tendencias a pecar, pero no pecó. Y las exposiciones a las tentaciones comunes de los hombres. Por eso Hebreos dice que fue tentado en todo. Él fue tentado. Hermana Argenis, ¿Mm? ¿Sí, hermana? no me gustaría dejar pasar este escrito de Prescott, la Revianjera, en donde dice, él nació de una virgen. Ujú. Bueno, quizá la corporación hoy en día también esté predicando su nacimiento virginal, como nos lo predicó el hermano Carlos en estos días. Bueno, Sí. para que no se nos malentienda, ella dejó de ser virgen cuando Cristo nació. O sea, Ah, ella era virgen porque su concesión no fue normal como la concesión de cualquier otro niño. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, pero al nacer Jesús, obviamente, por razones naturales, ella deja de ser virgen. Entonces, debemos de aclarar esto porque quizás esté la gente cuando escuche esto, no vayan a escuchar más adelante, los que van a escuchar este tema, pensarán que nosotros estamos enseñando que María siguió siendo virgen después de tener a Jesús, pero no es así, porque por obvias razones ella no siguió siendo virgen al tener a Jesús por un parto natural. Gracias, hermano. es decir, por razones biológicas, ¿no? Virgen, sí, como Exactamente. dice la hermana, Ujú. virgen, porque no, el Señor Jesús no, no se Su forma, concesión. nace Ujú, por, ujú. porque haya recibido un gameto masculino, ¿sí? Un espermatozoide, ¿no? Fue una concepción por el Espíritu Santo, que eso es un misterio para nosotros, misterio. Y como misterio ahí debe quedar. Pero al tener un parto normal, natural, un parto que va a salir por el canal natural de donde toda mujer en esta tierra tiene sus hijos, de manera natural, pues ya dejó de ser virgen. Además era una mujer casada, la esposa de José. Entonces, en ese sentido no estamos profundizando la expresión virgen, ¿no? El Hijo de Dios vino a este mundo a compartir la suerte común de la humanidad. ¿Y cuál es la suerte común de la humanidad? Él vino a compartir a este mundo, dice, la suerte común de la humanidad. ¿Cuál es la suerte común de esta humanidad, hermanos? Tener naturalezas caídas, venir Y, con es- naturalezas caídas. y al tener esas naturalezas caídas, Claro, ¿qué veníamos, debemos enfrentar? ¿Qué debemos pasar? claro, todas las vicisitudes, todas las tentaciones del enemigo, tener pasiones, propensiones, sí, al mal. Entonces, al tener una naturaleza caída, nos hacemos, em, digamos, debemos de adoptar todo esto. Y también a recibir la paga del pecado, ¿no? Así es, así es. El pecado es la muerte.
haciendo la excepción de que habrá un grupo especial del que habla el apóstol Juan, un grupo especial que no va a conocer la muerte, que va a vivir la experiencia de Elías, de Enoc, que no conocieron muerte. Bueno, el Hijo de Dios fue hecho en semejanza de hombre pecaminoso para que él pudiese ser un misericordioso sumo sacerdote, para que él pudiese ser un misericordioso sumo sacerdote. Y como sumo sacerdote es nuestro mediador. ¿Qué hace el Señor Jesús como sumo sacerdote? Dice que con su brazo humano, Cristo abraza la raza caída y con su brazo divino, Él se aferra del trono del infinito. Es un escrito de Elena de White. El Señor, como mediador, nos da ese abrazo como raza caída, nos sustenta, nos sostiene, se presenta ante el Padre con sus méritos, poniéndolos como si fueran, como si nosotros los hubiésemos obtenido, esa bendita gracia, justicia. Él estaba queriendo, refiriéndose al Señor Jesús, tomar la forma de la humanidad degradada por 2000 años de pecado y rebelión. Entonces, ahí en esta cita, cuando estaba repasando este estudio, no sé si es que hubo algún error al escribirla o hay alguna explicación diferente, hermanos. Él Sí, yo estaba, también. Sí, quizás aquí el hermano se equivocó en la cifra porque siempre se ha hecho énfasis en 4000 años de pecado cuando Cristo vino a esta tierra. Entonces, quizás aquí, no sé si fue error de traducción o fue que el hermano aquí sí se equivocó y consignó esta cita así. Pero bueno, ya se ha hecho énfasis que son 4000 años de pecado ujú. que habían transcurrido. El terreno de nuestra seguridad en ir al Señor Jesús es el hecho de que Él tomó sobre sí mismo la naturaleza del hombre. Mire qué expresión tan grande, tan significativa. El terreno de nuestra seguridad en ir al Señor Jesús es el hecho de que Él tomó sobre sí mismo la naturaleza del hombre. ¿Por qué lo llama el terreno de nuestra seguridad? Cuando uno va por algún sitio y sabe qué tipo de terreno va a transitar, pues uno va seguro, porque de pronto hay terrenos que uno no conoce, si hay de pronto, digamos lo que llamamos huecos, hoyos, que de pronto no sean muy profundos, pero que nos van a lastimar, o llenos de lodo, no vamos a tener seguridad. O si es un terreno que han dicho que es un terreno que tiene peligros porque ha sido minado, bueno, no va a haber seguridad. Pero nosotros tenemos un terreno seguro. La palabra segura. La palabra dice que el Señor tomó a sí mismo la naturaleza del hombre. ¿Y por qué eso nos da seguridad, hermano? ¿Por qué nos da eso seguridad, Pues hermanos? queremos escuchar a nuestros hermanos en el día de hoy. Queremos escuchar el aporte de, ahí como, aparte de nosotros, hay como 12 personas más. Nos gustaría escuchar a nuestros hermanos. ¿Por qué el saber y el tener claro y el aceptar lo que está escrito en la palabra, en el espíritu de profecía y en estos, dice que en este libro hay alrededor de 400 citas del espíritu de profecía y casi 1200
tomadas de los escritos de los que escribían, les dije hace rato, en la Revista Herald, en Signos de los Tiempos, que eran personas que dirigían la conferencia, que eran editores, estudiosos de estas revistas. ¿Por qué al estudiar esto nosotros sentimos que estamos en un terreno seguro, el terreno de nuestra seguridad? ¿Por qué la naturaleza que tomó el Señor Jesús, naturaleza del hombre caído, es un terreno de seguridad? Hermana, sí, pues es un terreno de seguridad porque él está en el mismo, en la misma igualdad que nosotros, ¿no? Si él hubiera tomado la naturaleza no caída, pues ahí sí estábamos desiguales, entonces no estaríamos seguros, ¿no? Y hay 5, 6 razones que se las enumeré hace rato y las tengo aquí subrayadas, escritas en un cuadernito de apuntes, que para mí son ese terreno de seguridad. Si el Señor Jesús tomó mi naturaleza humana caída, nuestra naturaleza humana caída, para mí es un terreno de seguridad. ¿Por qué? Primero, porque Él me puede entender completamente, me puede ayudar, ser mi apoyo, mi mano poderosa, su mano poderosa, porque Él puede simpatizar con mi debilidad, con mi fragilidad, porque Él conoció nuestras pruebas, nuestras penas, nuestras experiencias. Eso es un terreno de seguridad. Una segunda razón y una segunda, digamos, herramienta, instrumento que el Señor nos brinda. Y es que si nosotros decimos ser cristianos, tenemos que seguir las pisadas de Jesús, seguir su ejemplo, porque eso Él dejó acá, Él dejó un patrón, un modelo para esta humanidad caída, que puede ser Ana, purificado. Señora, como dice mi hermana Zoraida ahí en el chat, él venció, o sea, él o sea, nos ilustra la palabra de Dios que él tomó la naturaleza caída que nosotros tenemos y él venció. Entonces, podemos tener con su ayuda, ¿sí? Con su ayuda, con la amplia provisión que se ha hecho para nosotros, podemos tener la plena seguridad de que vamos a vencer como, porque Él es nuestro ayudador, nuestro gran sumo sacerdote. Y así como yo vencí, que vosotros también venzáis, ¿cierto? Como Él dice en Apocalipsis, ¿sí? Al que venciere, así como yo he vencido. Entonces, aquí nos da una seguridad muy grande, y hemos leído mucho de que Él fue mucho más tentado que lo que nosotros lo somos, ¿sí? Y sin embargo, Él venció. Entonces, con su, con su victoria, nos da la plena seguridad a nosotros que si nos apropiamos de su poder, de la provisión que se hizo para nosotros, nosotros podemos vencer. gracias, hermana Ángela. Hermana Ángela, le voy a pedir el favor, yo como acá no puedo estar mirando el chat, por si algún hermano escribe, entonces poderle Claro dar que sí, esa. hermanita. Bueno, gracias. Bueno, entonces, en ese ejemplo que él nos da, hay un escrito de Elena de White que dice, y así como Jesús era en carne humana, así Dios quiere que sean sus seguidores. Y así como Jesús fue en esta naturaleza humana caída, Dios quiere que sean sus seguidores. Él vino en semejanza de carne pecaminosa para demostrar, estamos dando otra, por qué el Señor Jesús es nuestro terreno, su naturaleza es un terreno de seguridad, para demostrar ante todas las partes en controversia
porque aquí hay partes en controversia. El conflicto de los siglos es esa gran controversia entre el bien y el mal, para demostrarle a esas partes en controversia que era posible que los hombres en esta naturaleza humana caída guardaran la ley. Hay una tercera razón por la cual su naturaleza la comparan con un terreno de seguridad para nosotros, para que vayamos a Él. Y es que Él ha hecho un sacrificio sustitutivo, es decir, nos ha sustituido. Esa muerte eterna que nosotros podemos tener, podemos llegar a pasar. Él ya la pasó por nosotros. Eso es lo que nos está ofreciendo el Señor. Vida eterna. Una vida eterna en una nueva tierra, en una tierra renovada. ¿Por qué? Otra razón por la que Él es nuestro terreno de seguridad. Porque Él es nuestro sumo sacerdote. Él está allá en el santuario celestial, porque esta es otra falsedad también. Han pisoteado, quieren eliminar la obra mediadora del Señor allá en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Y por eso se está predicando expiación total en la cruz, que el santuario no existe, que todo el cielo es un santuario. Él es nuestro sumo sacerdote allá. Desde allá está intercediendo, obrando por cada uno de nosotros, es nuestro mediador. Así es de que, hermanos, Él no podría ser nuestro redentor, lo hemos leído repetidas veces del Espíritu de Profecía. Él no podría ser nuestro redentor, nuestro salvador, si no hubiese venido en esta misma naturaleza. Entonces, hermanos, por eso Él es nuestro terreno seguro, para que Cristo pudiese entender las debilidades de nuestra naturaleza. Seguimos en la página 109. Para que Él pudiese entender esas debilidades que tenemos en esta naturaleza, Él tuvo que experimentarlo. Es de la única manera que uno puede conocer. Por eso Él se hizo hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne, escrito por el apóstol Pablo. Su encarnación fue en la humanidad actual. No fue en la humanidad antes del pecado, en el Edén. No, su encarnación fue en la humanidad actual, la que tenemos nosotros. Citando a Elena de White, un presidente de conferencia, un presidente de unión, un presidente de división, un presidente de conferencia general, dijo: Él fue hecho en todas las cosas como sus hermanos. Él se hizo carne, así como nosotros somos. Y Él no está tomando eso de su mente, Él lo está sacando de la palabra, de lo que dice el apóstol Pablo en el libro de los Hebreos. Él se hizo participante de nuestra carne y sangre para que Él pudiese habitar entre nosotros y ser uno de nosotros. Ser uno de nosotros. En todas las cosas Él fue hecho como sus hermanos. ¿Y cómo eran sus hermanos nosotros? Y los del tiempo en que el Señor Jesús habitó en esta tierra. Éramos de naturaleza, eran de naturaleza humana caída, con todo el pasivo de debilidades, con todo el pasivo de la herencia, de la genética. Él se hizo participante de nuestra carne y sangre
para que Él pudiese habitar entre nosotros y ser uno de nosotros. Bueno, vamos entonces a entrar al año 1938, hermanos. Y como les hizo la invitación la hermana Ángela, si hay inquietudes, si hay el deseo de participar, aquí tenemos una escuela sabática donde estamos dispuestos a aprender todos estamos aprendiendo con la dirección del Espíritu Santo. En 1938, el hijo, dice en Signos de los Tiempos australiano, un autor, Bolman, dice, el Hijo de Dios tomó el lugar de Adán y fue hecho en semejanza de hombre pecaminoso. Pero no tomó el lugar de Adán antes de pecar, sino que tomó el lugar de Adán después del pecar, después de que su naturaleza pasa a ser naturaleza humana caída. Citando a Elena de White, Lester Bond, y yo les leo quién es, en algunas ocasiones les leo quién es el autor de esas referencias, para que nos demos cuenta que no solamente era Elena de White ni los pioneros que estaban en las revistas trabajando como editores de la Review and Herald o del Signo de los Tiempos, los que escribían, eran también los líderes de la iglesia. Él era presidente de conferencia, secretario departamental de la Conferencia General, y aparece escrito en Review and Herald, dice, Cristo se identificaría a sí mismo con las debilidades de la raza caída. Y de la única manera que uno se puede identificar con esas debilidades, como el Señor lo podía hacer, era con la misma naturaleza. La gran obra de la redención se llevaría a cabo por el Redentor, tomando el lugar del caído Adán. Tomando el lugar del caído Adán. Porque Adán, antes del pecado, no necesitaba un redentor, no necesitaba de que hubiese una obra de redención. Quienes necesitamos esa obra somos los que hemos nacido después del pecado. Y por eso el Señor Jesús toma esa naturaleza. El Rey de la Gloria, el Rey de Gloria, se propuso humillarse a sí mismo hasta la humanidad caída. Y en algunas lecturas han habido escritos de los editores de algunas revistas, libros, en donde alaban y expresan la gratitud a ese Dios que permite que su Hijo se humille a sí mismo hasta la humanidad caída, no solo por haber tomado la naturaleza caída, sino lo que implicaba venir aquí y, como dijo nuestra hermana Ángela hace un momento, y ser objeto de ese odio y persecución acérrima de parte del enemigo. Él tomaría la naturaleza caída del hombre. Eso lo afirmaban hasta 1952. Él tomó nuestros pecados y nuestra naturaleza pecaminosa. El decir que Él tomó nuestros pecados no quiere decir que Él cometió los mismos pecados que nosotros hemos cometido. No. A Él se le cargaron. Sobre Él fueron cargados
todos los pecados de la humanidad. Por eso Él pasa esa muerte en la cruz, no por los pecados que haya cometido, porque el versículo dice, la paga del pecado es la muerte. Él pasa la muerte al tomar esa naturaleza humana caída y al haber sido cargado sobre él todos nuestros pecados. La vida del Hijo del Hombre teniendo nuestra carne y nuestra naturaleza caída. La vida del Hijo del Hombre teniendo nuestra carne y nuestra naturaleza caída, vivió en este mundo de pecado. Esa vida de Él constituye la justicia por la cual nosotros somos justificados. Hermanos, la vida que vivió nuestro Señor Jesucristo en esa misma naturaleza nuestra constituye la justicia por la cual nosotros somos justificados. Y yo le pregunto, hermana Ángela, o a los hermanos, ¿podríamos nosotros haber sido justificados si el Señor Jesús no hubiese tomado nuestra naturaleza caída y no hubiera vivido la vida del hombre en esta misma naturaleza? No, hermana, porque hay un texto que dice justificados pues por Cristo, ¿sí? Ya por la justicia de Cristo. Por Él somos justificados. Y podemos volver al antiguo ritual donde la persona era la que pecaba y el animalito era el que moría porque era cargado con ese pecado de la persona, ¿sí? Ahí se ilustraba la obra que iba a hacer Cristo, que representaba ese animalito, representaba a Cristo como el cordero inmolado, sin mancha, sin pecado, porque el animalito no era el que pecaba, sino el ser humano. Entonces, no hay justificación, no hay ninguna justificación sino en Cristo Jesús. Miren, hermanos, hasta dónde va las consecuencias de aceptar esta doctrina, este viento de doctrina, esta doctrina errónea, falsa, que se predica con tanta libertad ahora, porque pues esto no es nuevo, esto viene del año 1950 y algo para adelante, pero pues yo me acuerdo que cuando yo entré a la corporación como en 1985, 86, yo nunca escuché esto, ¿sí? O si lo leí de pronto en alguna cartilla escuela sabática, como se leía muy superficial, pues ni cuenta nos dimos. Pero ahora ya no, ahora ya se predica por las redes sociales, se predica abiertamente eh, lo contrario de que el Señor Jesús vino en una naturaleza impecable. Y esto está afectando la justificación por la fe y como vamos a estudiar más adelante, vamos a ver todos los puntos que se afectan al aceptar este punto de vista, este error. Bueno, Hermana Argenis, señora. otro pequeñito aporte con referencia a este tema de la justificación. Y como siempre hacemos énfasis en el ejemplo de Cristo. Cristo sabemos que vivió una vida perfecta, ¿cierto? Nunca pecó. Y entonces Él debe ser nuestro ejemplo. Nosotros sí caemos, pero no porque premeditemos caer, a veces caemos, decimos algo sin pensar o sin haberlo premeditado, ¿sí? Esa es la vida del cristiano. La vida del impío es premedita todos sus pecados y dice voy a hacer esto y lo planea muy bien, ¿sí? Entonces nosotros no vamos a ser justificados si seguimos en pecado. No es como dicen los evangélicos, creen que Cristo te salva, murió por ti y listo y ya, no tienes que hacer más nada. Sí, los mandamientos quedaron en la cruz.
Entonces una vez Cristo no nos va. ¿Alguien va a hablar? ¿Alguien prendió el micrófono? Entonces no, Cristo no nos va a justificar si persistimos en el pecado voluntariamente. Entonces hay que hacer esta aclaración porque nosotros no vamos a predicar una justicia barata, ¿sí? Debemos de poner nuestro mayor ejemplo y decirle al Señor, ayúdanos a ser obedientes, como Cristo fue obediente a su Padre, pues sumiso a su Padre cuando estuvo en esta tierra. Yo he guardado los mandamientos de mi Padre, ¿sí? Él fue obediente en todo. Entonces, de esta manera, seremos justificados. gracias, hermano. Bueno, nos queda tiempito para otras dos citas. Dice, el pecado es sin excusa, ya que ha sido vencido por Jesús en carne pecaminosa. Ya no hay excusa. Hay excusa para los que están predicando que el Señor Jesús no vino en esta carne pecaminosa. Entonces, por eso dicen, pecaremos hasta cuando Cristo venga. Tomando sobre sí carne humana con todas sus debilidades y venciendo el pecado en la carne, Jesús condenó el pecado, desaprobando y descalificando totalmente su única justificación posible. Y la única justificación posible que tienen en estos momentos es: nací pecador. Pero como el Señor venció el pecado en esta misma naturaleza, obtuvo la victoria sobre debilidades, Jesús está desaprobando y descalificando cualquier excusa posible para el pecado. De hecho, tal como dice un escritor, estos 13 versículos que están escritos en el capítulo 1 de Juan, del 1 al 13, esos versículos fueron escritos para elevar al lector a la altura de este clímax. ¿Cuál? Entre comillas, la palabra fue hecha carne. ¿Sí? Al leer estos 13 versículos, hermanos, para nosotros habrá alguna duda en cuanto a esta doctrina. No. Junto con los demás versículos que hablan de la naturaleza humana caída del Señor. Pero estos 13 versículos como que no tienen ningún efecto en estas personas que están enseñando este error fatal, y tampoco tienen efecto en los que los están escuchando. Y yo me imagino que cuántas veces habrán leído: Él nos imparte la justicia cada día, dice la hermana. Así es, hermana, así es. Muchas personas evangélicas del mundo, entre comillas, cristiano evangélico, y de pronto hasta los católicos habrán leído estos 13 versículos y no pueden discernir, entender qué significa la palabra fue hecha carne. El verbo se hizo carne. Y en otras diversas partes de las escrituras, carne denota la debilidad presente del hombre, su condición moral. Carne significa naturaleza humana caída, una naturaleza con debilidad, una naturaleza con ciertas condiciones morales. Y vamos a leerlos en casa nuevamente, esos 13 versículos, despacio y entendiendo qué significa con relación a esto que estamos estudiando. Dice: a través de su encarnación,
Él se casó con nuestra naturaleza humana. Y se casó con nuestra naturaleza humana, que por eso leímos hace un momento, que nunca se quebrantará ese lazo. Él siempre tendrá esa forma humana. Siempre tendrá sobre su cuerpo las huellas que dejaron los clavos en sus pies, en sus manos, las huellas que dejaron las espinas, esa corona de espinas en su cabeza, la huella que dejó esa espada que entró por el costado. A través de su encarnación, Él se casó con nuestra naturaleza humana y está consciente de nuestras enfermedades. Él, como nuestro sumo sacerdote ya en el santuario celestial, Él está consciente de mis enfermedades, mis debilidades, mis flaquezas, ya que Él es de todo lo que es propiamente divino, ya que Él es de todo lo que es propiamente divino. En su naturaleza humana nunca dejó de ser Dios. Él compartió esas dos naturalezas. ¿Cómo nosotros no lo podemos entender? Eso es un misterio. Jesús, para redimirnos, descendió a lo más profundo de nuestra humanidad. Él tomó nuestra naturaleza. Él se hizo hombre. Cristo vino hasta donde el hombre estaba. ¿Y cómo podía Él venir hasta donde el hombre estaba? Solamente a través de su humanidad, solamente tomando nuestra naturaleza. Él fue, esa es una expresión que la hemos leído, Él fue tocado con los sentimientos de nuestras enfermedades. Cuando dice Él fue tocado, Él las vivió, Él las experimentó, Él las sintió. Y por eso es que Él puede ser lo que es para nosotros, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro sumo sacerdote, nuestro sustituto, nuestro mediador. Bueno, hermanos, vamos a dejar hasta aquí. Señalamos en la página 109 para continuar. Entonces, en el próximo sábado, con la bendición del Señor. Entonces, hermanos, si alguien quiere tomar la palabra para hacer algún aporte, para dar por terminado el estudio en este momento de la escuela sabática, lo puede hacer. Y si no, entonces vamos a terminar con la oración. Muy bien, hermanos. Muchas gracias, hermana Argenis, por compartirnos el estudio esta semana de este maravilloso tema de la escuela sabática que hemos estado estudiando. Hacer la invitación en esta mañana para que entre nosotros haya un reavivamiento, que nos unamos todos en oración, en ayuno, y que el Señor nos ayude a que cada día nos afiancemos en la verdad, que nuestras vidas sean transformadas por la sangre preciosa de Cristo Jesús, que es el momento de dejar toda vacilación, todo desánimo, em, toda preocupación por las cosas vanas de este mundo. No sé si todos los hermanos se dieron cuenta de lo que pasó el sábado, pero quise hacer énfasis en esto porque Satanás anda como león rugiente y esa manifestación que hizo se presentó en forma de la hermana Elena para conquistar a estos hermanos. Ya había conquistado a unos, quería conquistar a la hermana Adriana y a los que estaban con ella, los que habían venido de otro lado. Entonces, el llamado es a que nos reafirmemos en estas verdades y que no es el momento para ser débiles, que no es el momento para vacilar,
que no es el momento para ser tibios, para tener el estado laodicense, que cada día nosotros nos afiancemos más, ayunemos más, oremos más, nos preocupemos más por llegar a tiempo a las reuniones de adoración. Cuando tenemos una cita médica vamos 20 minutos antes, pero cuando llega el momento de adoración del viernes en la tarde, llegamos una hora tarde o media hora tarde en el culto del Santo Sábado. Que hagamos estos reavivamientos y estas reformas y que cada día nos consagremos más, porque de esa manera vamos a ser librados de caer en estos engaños del espiritismo que se van a ir aumentando cada día más. Entonces, esa es la invitación para hoy, ese es el llamado para hoy a todos nuestros hermanos. Que el Señor los bendiga. Gracias, hermana Ángela. Y bueno, vamos a pedirle, no sé si nuestra hermana Adriana, nuestra hermana Estefanía López, nuestra hermana María Doris, nuestra hermana Mónica, nuestra hermana Zoraida, Valentina, nuestra hermana Jimena, alguna de ellas, por favor, tiene la oración para terminar la escuela sabática y encomendar a nuestro hermano que tiene el estudio siguiente. Amén. Gracias, hermana. Padre nuestro que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por estas bendiciones que usted nos regala. Gracias, Señor, por estos estudios tan maravillosos que usted nos regala por medio de estos libros y de los hermanos. Gracias, Señor, por todo lo que usted nos regala, aun si nosotros merecemos. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Ayúdanos a vencer toda prueba, toda dificultad que se nos presenta. Ayúdanos a vencer al enemigo, porque el enemigo siempre está ahí, como hacernos caer, pero danos su mano, no nos dejes caer. Ayúdanos a vencer hasta el final. Perdónanos, Señor, todas nuestras falencias, todo lo malo que hay en nosotros. Aumentanos más la fe y la confianza en usted. Ayúdanos, Señor, a ser gigantes espirituales, no enanos espirituales, Señor. Ayúdanos a vencer hasta el final. Bendice, Señor, la predicación de Carlos en esta mañana. Y gracias, Señor, por este estudio que ha tenido la hermana Penis. Gracias por todas estas enseñanzas que nos regala por medio de estos libros y de la hermana Elena G. Guay. Ayúdanos, Señor, a aprender cada día más todos estos estudios, Señor, que se nos quede grabada en nuestras mentes y corazones para dárselas a muchas personas que no conocen de este verdadero mensaje. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, ahora que va a predicar el hermano Carlos, dale la sabiduría, el discernimiento a él para enseñar todos estos temas y a nosotros también, danos la sabiduría del cielo. Te agradecemos, Señor, por todo y se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Muy bien, mis amados hermanos, la gloria para Dios. Muchas gracias, hermana Argenis, hermanita Ángela, a los que participaron. Que Dios les bendiga. Volvemos entonces el próximo Santo Sábado con este tema. Vamos entonces a suspender aquí la grabación, cantaremos un par de alabanzas y volveremos entonces en un momento. El Señor los bendiga.